Imagina por un momento que estás tranquilo en tu casa, cenando con tu pareja o viendo una serie, y de repente alguien llama a la puerta con mucha fuerza. Abres y ahí están varios agentes de policía que te dicen que han recibido una denuncia vecinal por un fuerte olor a marihuana que sale de tu piso. ¿Sabrías exactamente qué decir en ese momento para proteger tus derechos sin ponerte en contra a la autoridad? Me encantaría que me dejes en los comentarios qué es lo primero que se te viene a la cabeza para responder, porque hoy vamos a desmontar mitos y a darte una herramienta legal muy concreta. Vamos a hablar de esas palabras clave que, según abogados penalistas con años de experiencia en España, pueden cambiar por completo el rumbo de una inspección policial. No se trata de ser violento, ni de faltar al respeto, sino de conocer el guión que la ley te permite seguir. El olor a cannabis o a marihuana es uno de los motivos más habituales que usa la policía para justificar una entrada en un domicilio, una inspección o incluso un cacheo en la vía pública. Pero, ¿qué dice realmente la legislación en España sobre este hecho? Porque hay una diferencia enorme entre lo que pasa en las películas americanas y lo que ocurre en un piso de lavapiés, en un coche aparcado en Malasaña o en un parque de Barcelona. Vamos a ponernos en situación, porque los expertos legales indican que la mayoría de la gente comete el mismo error, o callarse por miedo, o empezar a justificarse sin ningún tipo de estrategia. Antes de soltar una sola palabra, tienes que entender un principio básico del derecho español, algo que está recogido en el artículo 18 de la Constitución española. Ese artículo consagra el derecho a la intimidad personal y familiar, y sobre todo, la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué significa esto? Pues que ni la policía ni nadie puede entrar en tu casa sin tu consentimiento o sin una resolución judicial, salvo por los casos de flagrante delito. Y aquí viene el primer gran problema con el famoso huele a marihuana. ¿Ese olor es suficiente para considerar que hay un delito flagrante? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. En la práctica, abogados penalistas suelen advertir que un simple olor, por sí solo, no es flagrante delito. El delito contra la salud pública por tenencia de drogas para traficar requiere algo más que un aroma. Para que sea flagrante, los agentes tendrían que ver el intercambio de droga, observar una venta o encontrar indicios muy claros de cultivo o elaboración. Pero claro, cuando la policía llama a tu puerta y te dice que huelen marihuana, están intentando crear una justificación para lo que se llama entrada y registro en situación de urgencia. Si tú, como ciudadano, abres la puerta completamente y les dices, pase, miren lo que quieran, estás renunciando a uno de tus derechos más fundamentales, el derecho a la intimidad. Por eso, las palabras que debes decir en ese instante son clave. No se trata de ser un experto en leyes, sino de tener una muletilla legal que pare el interrogatorio antes de que empiece. Vamos a ver un ejemplo real. Juan vive en un alquiler en el centro de Madrid. Sus vecinos de arriba son mayores y no les gusta el olor de su planta de marihuana medicinal. Juan tiene una autorización del club canábico, pero esa autorización no es una patente de corso. Un día, los vecinos llaman a la policía. Llaman al timbre. Juan abre la puerta, pero solo unos centímetros, con la cadeta puesta. El agente le dice, «Buenas noches, hemos recibido una queja por un fuerte olor a marihuana que proviene de su vivienda. Necesitamos entrar para comprobar que no hay nada ilegal». En ese momento, Juan siente el corazón en un puño. Tiene miedo. Su primer impulso es decir, «No tengo nada, miren, es solo para consumo personal». Pero eso sería un error. ¿Por qué? Porque está confesando que tiene marihuana dentro. Está dando información que la policía podría usar en su contra para una sanción administrativa o incluso para un delito si la cantidad es elevada. La clave aquí no es mentir, pero tampoco colaborar más de lo que la ley te exige. Y la ley no te exige que declares contra ti mismo. El abogado experto le había enseñado una frase. Juan respira hondo y con respeto, pero con firmeza, dice, «Agente, entiendo su preocupación, pero mi domicilio es inviolable. No consiento la entrada sin una orden judicial. Si no tiene una orden, no puedo dejarle pasar». Y punto. No dice nada más.
¿Qué ocurre después de que digas exactamente esas palabras? Pues hay 3 escenarios posibles y tienes que conocerlos todos. El primer escenario es el más habitual en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. El policía, al ver que sabes tus derechos, te mirará con fastidio, te dirá que está haciendo su trabajo y probablemente te pedirá tus datos. Ahí puedes colaborar dando tu identificación, porque negarse a identificarse sí es un delito de desobediencia, tipificado en la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza, que aún en su reforma sigue penalizando la resistencia pasiva. Le das tu DNI. El agente se lo anota, a veces te dice, vamos a pedir la orden al juzgado de guardia. Pero en la mayoría de casos, si no hay más indicios, se van. ¿Por qué? Solicitar una orden judicial por la noche por un olor implica movilizar al juzgado de guardia, explicar las razones, y el juez tiene que decidir. Estadísticamente, los abogados consultados indican que un juez raramente concede una orden de entrada solo por un olor, a menos que haya un historial de denuncias o evidencias adicionales. El segundo escenario es menos común, pero puede pasar. El policía insiste. Te dice que el olor es muy fuerte, que cree que hay un cultivo, que tiene derecho a inspeccionar por salud pública. Ahí la cosa se pone más tensa, pero tú te mantienes firme. Agente, le repito, no consiento la entrada sin una orden judicial. Si usted decide entrar igualmente, quiero que quede constancia de que me opongo. Voy a llamar a mi abogado. Y aquí otro truco vital. Di siempre que vas a llamar a un abogado. No digas que no tienes dinero o que no conoces a ninguno. El derecho a la asistencia letrada es un derecho fundamental en España. El mero hecho de mencionar a un abogado hace que los agentes sepan que no están frente a un ciudadano ingenuo. El tercer escenario es el más delicado. El policía dice que está viendo un delito flagrante. Esto puede ocurrir si, a través de la rendija de la puerta, ven una plantación, o si el olor es tan abrumador que no deja lugar a dudas, o si tú cometes el error de abrir del todo y dejas ver una mesa con básculas y bolsitas. En ese caso, la policía sí podría entrar sin orden, porque hay un delito flagrante. Según la ley de enjuiciamiento criminal, cualquier persona puede detener a un delincuente infraganti, y la policía puede acceder al lugar donde se está cometiendo el delito. Por eso es fundamental que nunca dejes la puerta abierta de par en par. Usa siempre la cadena de seguridad. Eso te da un margen para hablar sin que los agentes vean el interior. Ahora bien, no nos engañemos. Vivimos en un mundo real. He visto videos de agentes que empujan la puerta si no hay cadena, o que utilizan la excusa de que escuchan ruidos. La cosa puede escalar. Pero incluso si la policía decide entrar sin tu permiso, no debes oponer resistencia física. La resistencia a la autoridad es un delito mucho más grave que la tenencia de una cantidad pequeña de cannabis. Si entran, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma, repetir en voz alta para que lo grabe tu móvil. No consiento esta entrada. Voy a presentar una denuncia por allanamiento de morada. Y no te preocupes, porque el allanamiento de morada por parte de agentes sin orden es un asunto muy serio, y hay sentencias que anulan luego toda la prueba obtenida. Pero cuidado, advierten los letrados, esto funciona a posteriori. En el momento, los agentes tienen la sartén por el mango. La clave es la prevención, y la prevención empieza con una palabra que parece mágica. No consiento. Esa es la frase estrella. No consiento la entrada. No digas no quiero, porque eso es subjetivo. Di no consiento, que es un término legal. Significa que estás ejerciendo tu derecho a negar el permiso, así de simple. Y luego, no entres al trapo. No discutas sobre si la marihuana es buena o mala. No les expliques que tiene dolor crónico. No les digas que tu amigo te dejó un porro. Cualquier cosa que digas puede ser usada para abrir una investigación. El silencio selectivo es tu mejor aliado. Y esto no es solo para tu casa. Imagina que estás en la calle. Vas por la Gran Vía con unos amigos. Hace un calor tremendo y te enciendes un cigarro normal, de tabaco. Un agente pasa a tu lado, te mira y dice lo mismo. Huele a marihuana. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué haces? La gente suele reaccionar metiendo la mano al bolsillo para enseñar el tabaco. Error garrafal. Porque al meter la mano al bolsillo sin que el policía te lo pida,
Le estás dando pie a un registro preventivo por seguridad. Según la ley de enjuiciamiento criminal, la policía puede cachearte si hay indicios de que llevas un arma o algo peligroso. Pero el olor a marihuana no es un arma. En ese caso, la respuesta es similar pero adaptada. Te pones en un lugar visible, cruzas los brazos o pones las manos sobre tu pecho y dices: agente, no porto nada ilegal. No doy mi consentimiento para un cacheo a menos que usted tenga una sospecha fundada y objetiva. La sospecha fundada no puede ser solo huele. Tiene que haber un comportamiento concreto. Que estés ofreciendo droga, que tengas los ojos inyectados en sangre de forma evidente, o que te hayan visto intercambiar algo. El problema, amigos, es que en España la autoridad tiene mucho margen de interpretación. El famoso olor a marihuana es subjetivo. No hay un medidor de olores. Un policía puede decir que huele y otro puede decir que no. Por eso, la batalla legal a menudo se gana en los detalles de la denuncia. Si el agente escribe en el atestado: olí un fuerte olor a cannabis saliendo del interior del vehículo, eso tiene peso. Pero si tú has grabado la conversación con tu móvil, algo totalmente legal en espacios públicos, siempre que no difundas la imagen del agente con fines vejatorios, puedes luego demostrar que el policía no mencionó el olor hasta que tú te negaste a cooperar. Un truco que dan muchos abogados penalistas en España es este. Si estás en un coche y la policía te para en un control de alcoholemia y te dicen que huelen marihuana, no saques nada del guantero. Pon las dos manos en el volante, siempre visibles, y di la frase mágica: no consiento que registren el vehículo sin una orden judicial o sin que exista un delito flagrante. Si va a registrar, quiero saber por qué cree que hay un delito. Y graba el audio con el móvil. El móvil boca abajo en el asiento, con la grabadora activada o con la cámara apuntando al techo para que grabe el sonido. La ley ampara la grabación de conversaciones en las que seas parte sin necesidad de avisar a la otra persona, siempre que no sea en un lugar íntimo como un baño. La policía está ejerciendo una función pública y su actuación es grabable. ¿Qué pasa si el policía insiste y te dice que va a llamar a los antidisturbios o que te va a multar por resistencia? Lo primero, no te asustes. La intimidación es parte de su arsenal psicológico. Muchas veces te amenazan con multas de 600 euros por no colaborar. Pero la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015, establece en su artículo 36.6 que la simple negativa a identificarse es infracción grave. Pero la negativa a un cacheo sin causa justificada no es ninguna infracción. Tú tienes derecho a tu integridad física. Si el agente te toca sin tu permiso y sin causa objetiva, puedes denunciarle por un delito de abuso de autoridad, o incluso por lesiones si te hace daño. Pero ojo, todo esto son opciones que tienes después. En el momento, si el agente decide cachearte a la fuerza, no te resistas. El artículo 556 del Código Penal castiga la resistencia grave a la autoridad con prisión. Es mejor dejarse cachear y luego denunciar la ilegalidad del cacheo que acabar esposado en un calabozo por resistencia. La clave es cuándo decir las palabras adecuadas. Si te están esposando ya, no digas nada más que: quiero llamar a mi abogado, y no declaro hasta que llegue mi abogado. Ahí se acabó el diálogo. Hablemos ahora de los clubes de cannabis. Cada vez hay más asociaciones en España, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, que funcionan en un limbo legal. El Tribunal Supremo ha dicho que el cultivo y la distribución en esos clubes puede ser legal si es sin ánimo de lucro y con un sistema cerrado de socios. Pero los ayuntamientos muchas veces los cierran. Si la policía te para al salir de un club y te dice que hueles a marihuana, la cosa cambia, porque en tus manos puedes llevar una bolsita con la cosecha del club. Los abogados recomiendan que nunca saques la marihuana del club en un lugar público. Consume dentro del club o en tu casa. Si te pillan en la calle con 5 gramos, aunque no sea para traficar, te pueden multar con 300 a 6.000 euros por tenencia en vía pública. Es una sanción administrativa, no una pena de prisión, pero duele igual. Y aquí volvemos al olor. El olor es la excusa para pedirte que enseñes lo que llevas en la mochila.
Y si tú dices, no consiento, el policía puede llamar al juzgado y el juez puede autorizar un registro superficial si cree que hay riesgo de destrucción de pruebas. Por eso hay otra frase que los abogados recomiendan. Agente, hago uso de mi derecho a no declarar y a no autoincriminarme. No voy a abrir la mochila sin una orden. Es una frase larga, pero se puede memorizar. Lo bonito de esta frase es que no estás mintiendo. Estás diciendo la verdad. No vas a colaborar en tu propia incriminación. Eso es un derecho constitucional. Pero ¿sabes qué es lo más frustrante de todo? Que a veces, aunque digas todas las palabras correctas, el policía te multa igual. Te pone una denuncia por tenencia de droga en la calle o por desobediencia leve. Y entonces toca ir al contencioso administrativo. Allí es donde esas palabras grabadas te salvan. Porque si demuestras que el policía no tenía causa objetiva y que tú no consentiste, el juez anula la multa. Hay sentencias recientes como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dan la razón al ciudadano si la policía no justifica la sospecha. Pero para llegar a ese punto, necesitas pruebas. Y las pruebas son tus palabras grabadas y tu negativa clara. En el momento en que dices, vale, mire, tengo un porro, ya has perdido. Ya has dado el consentimiento tácito. Has asumido la culpa. Por eso insisto tanto en las palabras mágicas. No son para ganar una discusión en la calle, son para plantar una bandera legal que tu abogado pueda usar después. Los abogados penalistas suelen advertir que el mayor error es pensar que vas a convencer al policía con argumentos legales en ese momento. El policía no es un juez. Al policía le importa su cuota de infracciones y su autoridad no se discute. Así que lo que dices no cambia su mente en el acto, pero cambia el expediente. Crea una versión alternativa de los hechos, y cuando llegue el juicio, será tu palabra contra la suya. Pero si tú dijiste claramente, no consiento, tienes una posición mucho más fuerte que si te quedaste callado. Así que quiero que te quedes con esta estructura. Primero, calma. No corras, no grites, no insultes. Segundo, identificación. Das el DNI si te lo piden porque es obligatorio. Tercero, frase clave. No consiento el registro o la entrada sin orden judicial. Cuarto, cierre. Voy a ejercer mi derecho a no declarar y quiero llamar a mi abogado. Quinto, graba. Siempre graba el sonido. Esto es especialmente importante en tu propio hogar, porque tu casa es tu castillo, pero también puede ser una ratonera si no sabes gestionar la presión. Mucha gente me escribe diciendo, oye, ¿y si la policía llama al juez y éste da la orden? ¿Qué hago? Pues si tienen orden judicial, ni se te ocurra oponerte. Una orden judicial firmada por un juez es papel mojado para tus derechos. En ese caso, les abras la puerta, te apartas y vigilas lo que hacen. Pero les dices también, acato la orden judicial, pero dejo constancia de mi disconformidad con la misma. Y ya está. Luego, si la orden estaba mal fundamentada, tu abogado la recurrirá. No te pongas delante de los agentes. No grites. La gente pierde la libertad por no saber cuándo callar. El silencio, a veces, es la mejor palabra. Y el olor a marihuana, al final, no es más que una excusa. La excusa perfecta para que la autoridad entre en tu vida. No dejes que esa excusa te quite la calma. Prepárate, estudia estas frases, practícalas delante del espejo. No se trata de tener algo que esconder. Se trata de defender un derecho que tienes, incluso si no has hecho nada malo. La marihuana es ilegal para vender y para cultivar en grandes cantidades. Pero para el consumo personal y privado, España tiene un sistema de sanciones administrativas, no penales. Eso significa que la policía quiere multarte, no encarcelarte. Y la multa duele, pero duele menos que la vulneración de tu intimidad. Por eso, cuando sientas que ese olor imaginario o real está a punto de abrir una investigación, di esas palabras mágicas. No las digas con soberbia, dilas con seguridad. Y recuerda que cada comentario que dejes aquí abajo ayuda a otro que no sabe qué hacer. Cuéntame tu experiencia, si alguna vez la policía te ha dicho eso del olor, y si supiste reaccionar.